Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por acompañarnos hoy, martes 24 de agosto de 2021. Estamos transmitiendo desde el estudio de la capilla y estoy sonriendo con todo el sarcasmo del mundo porque no tenemos ningún estudio. Estamos transmitiendo desde el comedor de casa y pues felices de compartir en familia, felices de que ustedes nos abran las puertas de sus hogares y que quieran junto a nosotros estudiemos la palabra del Señor. Estamos a menos de 7 días de terminar el mes de agosto. Eso significa que faltan 4 meses para que el año termine. ¿Qué dicen? ¿Habrán fiestas en diciembre? No, yo no pregunté qué desean. ¿Qué creen que va a pasar? Es mi pregunta con todo esto de la pandemia. Sí. La verdad es que al igual que Génesis y Pipo, que han dicho con alegría, sí, por favor, yo igual como ansias de volver a celebrar las Navidades, tener el aniversario en la iglesia, volver a hacer el evangelismo y tener ese tiempo de familia. Pero ya aprendimos que la felicidad no está en las circunstancias, sino que en cumplir nuestro propósito de vida. Si no hay fiestas, pues nos las arreglaremos para que sea una fiesta en nuestro corazón y celebrar con los más cercanos. Claro que ansiamos lo otro. Pero me gustaría enriquecieran este espacio y me escribieran y a forma de apuesta, claro, sin dinero involucrado, pero a manera de apuesta, pues me dijeran qué creen que va a pasar, si vamos a festejar o no. Mis doctores dicen que sí. ¿Tus doctores dicen que sí? ¿Cuáles son tus doctores? ¿Cuáles? Los imaginarios. Ah, los imaginarios. Yo digo que habrán fiestas, pero reducidas. Fiesta reducida, igual que el año anterior. Sí. Bueno, para mí no hubo mucha fiesta porque yo fui de los que me encerré. Y Solo lo único que hicimos fue salir a reventar como 50. sí reventamos muchos cohetes. Y sí hubo regalos. Pero no patos. No habrán patos. Bueno, vamos a lo importante que es compartir la palabra del Señor, no sin antes en oración pedir su guía. Padre, te agradecemos que pones gozo en nuestro corazón aún en medio de la dificultad. Gracias por tu misericordia, porque aún el dolor y la tristeza o la angustia lo conviertes en oportunidades. Qué bueno que podemos cobijarnos bajo tu sombra y que cuando nuestro corazón se achica, tu manto se agranda. Oro por aquellos que están pasando malos momentos hoy, en cualesquiera circunstancias. Por favor, ministra sus vidas, visítales. Ya vimos que sí hay una razón para que visites al Hijo del Hombre. Y no es que lo merecemos, sino que nos hiciste a tu semejanza. Gracias, Señor. Por favor, ilumínanos y guíanos mientras estudiamos tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a... Te manda saludos, hermano Yuri. Hola, Yuri. Y te manda saludos el pastor Ricardo Paniagua. Hola, hermano Paniagua. A Yuri le vi en Houston a través del Facebook, en conferencia de pastores. Saludos. A ver cuándo me invita. De todos modos, estoy bromeando porque sí, que pase la pandemia y me invita, no antes. Sí, antes. Pero que no. Qué bueno que ustedes están viajando con total libertad. Lo cierto es que hay algunos aquí que ya están viajando con bastante libertad. Felicidades y que disfruten ese tiempo. Hermano Paniagua,
Gracias por estar siempre pendiente y siempre me olvido si está en California. En California, sí. Bueno, ¿qué parte de California? De vez en cuando, hermano Paniagua, antes de la pandemia, por el ministerio siempre viajábamos a California. Quiera Dios que cuando esto pase se repita y pueda conocerle personalmente. Y Bien. Hermano Hermano, Que producción se me movió. está un Está poco... dormido. Antonio Villatoro dice que te saluda desde San Antonio, Texas. Hermano Antonio Villatorio desde San Antonio. Le conozco, perdone que mi memoria es tan olvidadiza ya, así es que saludos y si no después voy a ver ahí su foto y seguramente me recordaré pronto. También a nuestros hermanos en Bogotá estuvieron celebrando su aniversario. ¿Fue el domingo anterior? ¿O No, ya pasaron, dos domingos sí. atrás? Saludos y con justa razón me reclamaron el otro día que este departamento de producción solo saluda a los extranjeros y no a los locales que también se congregan a estudiar juntos. Así es que el reclamo es para... Producción. Sí, para tras bastidores. Para mi mamá y para Ricardito. Esdras, capítulo 5 al 8. Empecemos. ¿Qué pasa? La pregunta. ¿Quiénes eran Ageo y Zacarías? Ageo y Zacarías. Espero que hayan notado con suma atención que aparecen dos profetas menores en un libro histórico. Espero tener gracia para explicarles esto. Voy a compararlo con la pandemia. Aun cuando todavía estamos en pandemia, muchos dicen que esta es una época de post-pandemia. Si fuéramos estrictos con los términos, tendríamos que decir esta es una época de post-cuarentena, porque la pandemia todavía está en su apogeo, yo creo, en muchos lugares del mundo. Entonces, no necesariamente es época post-pandemia, pero como en algunos sitios se ha aliviado y muchas personas tienen actividades ya casi Normal. normales, pues para ellos, sin dejar de mencionar que quizás se contagiaron y sanaron, entonces para ellos esto es una época post-pandémica. En aquel entonces hubo una época llamada post-cautiverio. Eso significa después de los 70 años de la esclavitud en Babilonia. Esa se le llama en historia bíblica época post-cautiverio. Y hay 3 profetas menores junto a uno que otro mayor, que son post-cautiverio. Eso significa no enseñaron a los que estaban en cautiverio. Ellos profetizaron a los que salieron del cautiverio y que ya estaban en Judá. Por cierto, recuerdo de mis años de estudiante, sigo siendo un estudiante, pero cuando estaba en el seminario como alumno, el panorama de la Biblia, aquella diapositiva en donde aparecen los 3 profetas así en el horizonte, 1, 2, 3, viendo hacia Judá, y decía profetas post-cautiverio, a los que regresaron de Babilonia. Todo esto lo estoy diciendo porque es importante que entendamos que Esdras es post-cautiverio. Y si Esdras es post-cautiverio y menciona a Ageo y a Zacarías, pues entonces también Esdras
es post-cautiverio. Ahora, no nos sorprende, me imagino, que Esdras, porque ya leyeron que se narra la reconstrucción, la orden de Artajerjes y todo este asunto. Pero dicho de esta forma, ahora lo entenderán mejor. ¿Por qué no aparece Malaquías? Bueno, Ageo y Zacarías son contemporáneos a Esdras. Habría que revisar, y no es nuestro tema de hoy, qué pasa con Malaquías, pero ese es el tercer profeta menor que enseña a los que vienen del cautiverio babilónico. ¿Me di a entender con ustedes? Bien, seguimos entonces. ¿Por qué el gobernador no quería edificaran? ¿Por qué el gobernador al otro lado del río no quería que edificaran el templo? Bueno, en este caso era el altar, y que pusieran los cimientos. Noten que en el libro de Esdras se registra la reconstrucción del altar, la colocación de los cimientos, no la reconstrucción de los muros. Eso viene en Nehemías. Pero igual, al otro lado del río, el río era la frontera. Entonces el otro lado del río ya no era territorio hebreo. Los que gobernaban al otro lado veían como una grande amenaza que Israel se levantara. ¿Por qué? Porque algún tiempo fue liderado por David. Algún tiempo gobernó Salomón, la época de oro. Lejos de ellos ser tributarios, ellos más bien hicieron tributarios a todas las naciones vecinas. Veían esto como una amenaza. Si Israel vuelve a surgir, nosotros nos vemos amenazados, así que no queremos que reconstruyan nada. Claro que la conspiración, la estrategia para debilitar esa construcción, eso fue en la lectura de ayer, fue hacerse pasar como amigos. Pero igual, ellos no querían que reconstruyeran. ¿Y saben por qué sentían odio acérrimo a que reconstruyeran el altar? ¿Alguno de ustedes ha pensado en eso? Porque si se levanta por ahí un pueblo y están reconstruyendo no los muros, no el ejército, sino un altar para adorar a su Dios de un templo destruido, ¿por qué mostraron tanta aberración contra este gesto religioso? ¿Qué opinan? ¿Por qué? Por sus dioses. ¿Por qué era una competencia contra sus dioses? A los politeístas les toma de juguete que aparezca otro dios. Porque tal vez pensaban que de ahí venía su fuerza. Absolutamente sí. Ellos sabían que el poder de Israel era del Dios de Israel. Y que si ellos lograban agradar al Dios de Israel, los anales de la historia narraban victorias milagrosas, grandes fortalezas inexpugnables como la de Jericó habían sido derribadas por el Dios de esos judíos. La que ganó por los 300. No, la de los 300, vos De hablas de Gedeón. Jefté, No, de Gedeón. Gedeón. ¿Fue Jefté o Gedeón? Gedeón. ¿Segura? Es como agradar al Dios para que deje a Israel Eso pensaban ellos, que los judíos querían agradar a Dios y entonces Dios se volvería a ellos y de nuevo el poder. Así es que ¡boom! Los estorban. Como en el juego de la guerra. Ahora, sí, es una estrategia. Génesis y sus primos han estado aquí jugando Risk, un juego de mesa
de estrategia, no, es de riesgo. Un juego de estrategia militar, y por eso ellos tienen eso en mente, pero en efecto, es una especie de estrategia. ¿Y saben a qué punto quiero llegar? A que esa es precisamente la estrategia de Satanás en la vida de toda persona. Si un hombre o una mujer logra reconstruir su vida espiritual y volverse a Dios de una forma íntima, y honrarlo y servirlo, y que su propósito de vida vuelva a ser Dios, esa persona va a crecer, va a volver a ser luz. Entonces, la estrategia de Satanás es impedir a toda costa que esa persona reconstruya su vida espiritual. Y de ahí que todos nosotros debemos estar en forma alerta, contrarrestar la estrategia. Si hay un área de nuestra vida que nosotros no podemos poner nunca bajo riesgo, es precisamente nuestra vida espiritual. Que se derrumbe todo, pero mientras esté de pie nuestra intimidad con Dios, vamos a poder decir: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Ahora, si nos ganan la partida y nos derrumban el altar, dicho de forma ilustrativa, desmoronan todo. Así que atentos, Seguimos. 3. Te manda saludos hermana Malena Hernández, de la colonia Guatemala, dice. Hola, hermana Malena. Saludos, y también saludos a su mamá. Saludos a ambas. Es que lo que pasa Y gracias por conectarse. 3. Bien, pregunta 3. el mejor currículum de vida de Entras en cada 7. Ok, voy a contestar esta y la que viene en decir lo siguiente. Creo que este podría ser un versículo para definir el propósito de vida de todo mortal, de todo hombre o mujer que ama a Dios. Si alguna vez usted dijo: ay, yo no sé cómo definir el propósito de vida, yo no sé para qué nací. Esto es un buen resumen. 3 cosas: inquirir en su palabra, cumplir su palabra y enseñar su palabra a otros. Ahora, ustedes inquirir, cumplir y enseñar. Inquirir es investigar, escudriñar. Es como investigar para después enseñar. Sí. Ahora, vean, si vamos a hacer un acróstico, la letra I, la letra C. Espérenme, que Ricardo quiere aportar. Pero para esas 3, ¿algo más? Por así decirlo, sugerencia para eso. ¿O son esas? Bueno, es que estamos en el libro de Esdras. Ajá. Y lo que está en el libro de Esdras es esto. Puede ser que hay una mejor, pero como estamos en Esdras, yo digo, esta es la mejor de Esdras. Okay. Ahora, recuerden 3, y si fuera un acróstico, 3 iniciales: I, C y Y. Así es que ICE. No estoy ceciando. Aquí me regañan cada vez que uso la C y la Z. Tampoco al decir que estoy ceciando, estoy ocupando mal el español. El español dice que ceciar es usar correctamente la pronunciación de la Z y del C. Pero bueno, ya me regañaron otra vez aquí en producción. Sí, pero oigan, ICE. Inquirir, cumplir y enseñar. Entonces, me van a decir: sí, pero usted, porque es un pastor, un predicador, su trabajo es ser un maestro. No, en este caso, Jenny, te pregunto, ¿sería un propósito de vida para vos? ¿Por qué? Porque es de todos los que queremos ser discípulos. Es de todo discípulo. ¿Hacer qué? Investigar. O sea, escudriñar la palabra,
cumplirla y enseñarla. Abuela, 80 años, a tu edad esto es un propósito de vida. Sí, Mostrarlo, demostrarlo. Y camarote. Escudriñarla sí, leer. es lo que haces todos los días. En cuanto a cumplirla es tu deber, pero enseñarla, Sí, porque Dios pone los momentos para aconsejar, eso es enseñar. por ejemplo, ahora estás aconsejando a tus nietos, estás aconsejando a tus hijos, cada vez que te da la oportunidad a otros hermanos, no tuviste que subirte a un púlpito. Y de hecho, yo creo que todos los Bautista Hernández hemos sido enseñados por vos. Y ya es un familión. Y dije mi mamá a los 80 años, porque si ella ya no se diga en tu caso, Génesis son el tuyo, Pipo. ¿Tu propósito de vida? Ya, no tendrá patos por demás. Ajá. Inscribir, cumplir y enseñar. Se Exacto. fueron los patos. Exacto. Bien, sigamos pues. Hey, ¿qué pasó? La Al otra. otro. Llena Las de- tres cosas del mismo, ¿verdad? Sí. Sí. Prioridad. Cosas. No, ya se pasó. Prioridad en el trabajo de todo pastor según Esdras. Aquí, Inscribir, cumplir y enseñar. no, porque ahora especifica que Al es un pastor. pastor. Entonces, bueno, vos sos hija de pastor. Así es que, si alguien te pregunta, un compañero, alguna vez cuando volvás al colegio, un amigo, no, mejor amiga, porque vos no puedes tener todavía amigos. Ok, si alguien te pregunta, Génesis, tu papá como pastor, ¿cuál es su principal responsabilidad, su principal rol, su principal actividad como pastor? Enseñar. ¿Enseñar qué? La Biblia. Exacto. Y aquí. Y aquí cabe el momento para decir que todo pastor que pondera su quehacer y prepararse para enseñar y enseñar, no ocupa el primer lugar, no está cumpliendo su responsabilidad bíblica. Y es bien fácil, pastores, que nosotros nos enredemos en una y 10 actividades que giran alrededor del quehacer eclesiástico, pero no es nuestra prioridad. Así que les animo y les exhorto a mantener nuestra prioridad en prepararnos y enseñar la palabra. Lo demás es importante barrer, es importante acomodar, es importante las finanzas, Es importante ordenar. es importante ordenar, Es importante. pero nunca nada más importante que enseñar. Bien, Que aprender. se acabó Esdras. No, es que debemos ir a... Victoria. no, quiero hablar de las 7. Yo quiero Dice, sí. Yo puedo leerla. Vergüenza de pedir tropas, aplíquelo. Wow, esta parte de la historia bíblica a mí me emociona, me da una lección grande, porque el rey le permitió a Esdras solicitar el recurso que estimara necesario. A ver, porfa. Y Esdras sabía que la travesía desde Babilonia hasta Judá era como un campo minado. Bandas de asaltantes, enemigos, filisteos y lo que fuera. Como hoy el mercado. ¿A poco? Mucho, mucho peor. Nadie se hubiera sorprendido si Esdras hubiera solicitado tropas al rey. Pero Esdras, aun cuando le preocupaba, sintió vergüenza. Pensó, ¿cómo puedo ir yo a decirle al rey que necesito que me cuide
cuando yo le dije que mi Dios cuida de mí. Así es que con un valor único, con un ejemplo para la posteridad, dice, pues no voy a pedir tropas. No tuvo ni un tan solo inconveniente en su travesía, porque Dios cuidaba de él. Maravilloso, ¿no? Como en San Martín, que no me conoce. Sí, nosotros tenemos 2 o 3 historias que contar en lugares en donde la gente dice que es peligroso. Allí hay una obra de nuestra iglesia y jamás ha habido un tan solo incidente, aún con todos los riesgos. Amigos, somos Yo creo que el Señor los envía a cuidar de nosotros. Bueno nuestro Dios. Cómo quiero que hablemos también del libro, porque está tan emocionante el libro Victoria en la Oscuridad, como por ejemplo la llave del ministerio, para un ministerio. ¿Lo estás leyendo ya o ya te adelantaste? Ni lo compraste. caro, dice. ¿Y qué? ¿Vos sí lo compraste? Nada, tampoco. ¿Lo compraste? ¿Leíste cuál es la llave para un ministerio efectivo? Ah, lo compraste de adorno. Bueno. No, es que mire, lo compramos, pero no lo hemos leído. Ok, callen. ¿Saben? Dice que la llave para un ministerio efectivo Mi mamá. es el quebrantamiento. Que cuando Dios quiebra el corazón de un hombre o una mujer, es porque le está dando la llave para un ministerio maravilloso. Siempre y cuando ese hombre y esa mujer tomen esa llave y sepan que el quebrantamiento Dios lo ha permitido con un propósito glorioso. Y la segunda, sí que quería platicar más, pero lo siento, respecto a que este escritor, que por cierto tiene un currículum académico impresionante de la Universidad de Bayona, dice que el requisito indispensable para una buena psicología es una buena base teológica. En simple español es algo así. Mire, si usted es un ministro evangélico, no se le ocurra usar psicología si antes no ha adquirido una buena base teológica. ¿Por qué? Porque puede perder el camino y usar conocimientos de psicología como si fueran doctrinas teológicas o doctrinas bíblicas y perder el camino, como de hecho muchos lo han perdido. Es más, el otro día escuché a 3 o 4 predicadores que yo respeto, y digo esto con preocupación, no voy a dejar de respetarles porque hayan dado una idea que yo no comparto. Los tres son de distintos países y hay un cuarto que 2 son del mismo y otros 2 de distintos países y ninguno es de aquí. Y los 4 vienen de una de esas universidades evangélicas que promueven ministerios grandes y la universidad es referente para mí, esa universidad puntualmente. Bueno, en internet está el Panel Forum en donde ellos se enredaron opinando sobre la psicología en el púlpito, desaprobándola. Yo debo decir que estoy en total y absoluto desacuerdo con ellos, porque con humildad doy mi opinión. Yo creo que las matemáticas, yo creo que las estadísticas, yo creo que cualquier ciencia seria, filosofía incluso, Los estoicos. incluso el estoicismo, usado correctamente, con la Biblia como base, como solidez, como peña, como fundamento, pues es una herramienta.
como herramienta es ahora este medio para predicar la palabra. Y el reloj, porque Ahora, si alguien no tiene esa fundación bíblica, teológica, va a creer que la clave de esto son las redes sociales, no la palabra. Y de ahí que este autor utiliza tan bien a mi gusto, refiriéndose que una vez se use con la base correcta, pues ¿por qué razón Dios no se va a glorificar? Dijo uno de estos maestros que parte del problema es que no era una ciencia exacta. ¿Y quién dijo que todas las herramientas deben ser ciencias exactas? Yo creo que es enredarse en un error. Pero bien, espero nos edifique, nos sirva. Y ya el tiempo se nos fue. Esta vez tuve un equipo de producción increíble. quisquilloso. Sí, yo estoy acá con... Están señalándome que ya me pasé Porque ya se pasó. y ya se les perdieron los patos a estos. No. Pero bueno, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dijo a la iglesia, enseñó a la iglesia. Buenas noches a todos.